Muchas gracias a las autoridades de la universidad por la confianza y el espacio a mi persona. Mi nombre es Raúl Betancourt Mérida, soy psicólogo y docente titular de la carrera de psicología. El día de hoy trataremos el tema de excelencia y por qué reconocerla. La palabra excelencia es toda aquella aptitud o habilidad que el ser humano tiene y que lo utiliza para el desarrollo de su vida cotidiana o el transcurso de las actividades que hacemos diariamente. Por lo tanto, la excelencia es más que aplicar las aptitudes que nosotros tenemos sobre el trabajo realizado durante nuestra vida cotidiana. ¿Por qué es un trabajo constante y cotidiano? La excelencia se basa a la repetición de las conductas en todo lo que hacemos durante el día. Ejemplo de esto, la persona que tiene la habilidad de la carpintería, de la oratoria o de la pintura, que son grandes habilidades, la repetición de estas habilidades es lo que le permite llegar a la excelencia. Mientras más tiempo le prestemos atención a una habilidad, a una aptitud, esto nos va a ayudar a llegar a la excelencia. Lo cotidiano es aquello que hacemos como pequeñitos, las cosas que a veces no le prestamos atención, pero que nos lleva al éxito. Muchas veces el orden en la vida, el orden en nuestras cosas, el orden en el tiempo, la administración del tiempo y de los recursos, permiten llegar a la excelencia. Nosotros hoy en día estamos sumergidos y con la influencia de la palabra global, es decir, que nuestra situación a nivel mundial está globalizada. Esto significa que todos los demás países están exigiendo estándares de calidad altos. Esto en Guatemala también está llegando a pasar. Por lo tanto, la respuesta a esta necesidad, a lo que están pidiendo otros países ante nuestro propio país, es que nosotros tengamos la palabra excelencia. Excelencia para poder ser académicos, excelencia para poder trabajar y excelencia en nuestras empresas o nuestras instituciones o en las universidades que nosotros somos parte o dirigimos. La excelencia es un resultado del orden. ¿Qué significa esto? Que para ser excelentes tenemos que aprender a tener un orden. Orden emocional, orden en el pensamiento, orden también en la administración de nuestro tiempo, orden también en nuestros recursos, porque esto es importante. Cuando alguien tiene excelencia, muestra también un orden interno. Esto es importante saberlo porque para ser excelente y tener buenos resultados tenemos que tener buenas habilidades. Pero si nosotros no tenemos esta palabra que se llama orden, nosotros no llegamos a la excelencia. Es importante relacionar que neurológicamente nuestro cerebro busca siempre el orden y por lo tanto el cerebro fue diseñado para la excelencia. Muchas veces estamos acostumbrados al desorden, ya que lo aprendimos, ya que la influencia del contexto nos hace tener un desorden. Pero es importante saber que para ser excelentes tenemos que aprender a tener el orden necesario interno que se refleja externamente. Como personas tenemos que comprender y tenemos que ir intentando ordenar nuestra propia vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones y sobre todo saber que el orden lo que va a reflejar en nosotros es la palabra excelencia. La gota de agua en el océano. Esta teoría significa cuando una gota cae en medio del océano produce un efecto. Este efecto no es notorio, pero sí hay un efecto. Esto nos lleva a tener una noción de que todo lo pequeño que hagamos, esos pequeños detalles en nuestra vida cotidiana, en nuestra labor, en nuestro trabajo, van a tener efectos. La eficacia empieza con esas pequeñas gotas de agua, por decirlo de una forma literaria, que hacemos durante el día. ¿Por qué? Porque las pequeñas cosas que nosotros hacemos hacen que lleguemos a la palabra eficacia o excelencia. Qué diferente es cuando nosotros nos percatamos que en los pequeños momentos de la vida es lo que produce los grandes efectos. La gota de agua en el océano nos muestra como teoría de que las cosas pequeñas también tienen su efecto, sean positivas o negativas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las cosas que dejamos distraer o las cosas que dejamos de hacer. Por lo tanto, esta teoría de la gota de agua en el océano es importante para la excelencia de cada uno de nosotros. La excelencia es un resultado de las conductas repetitivas que tiene el ser humano. Pero estas conductas repetitivas tienen que ser conductas positivas, ya que en el momento que nosotros tenemos una repetición de conductas negativas, los resultados son negativos. Esto en psicología se conoce como hábitos.
La palabra hábito es simplemente la repetición de las conductas. Nosotros tenemos hábitos aceptables y hábitos no aceptables. Para tener la palabra excelencia, debemos de acostumbrarnos a tener hábitos aceptables, hábitos positivos, que están conformados de conductas. Qué interesante saber que la conducta muchas veces va cargada de emoción. Y esta palabra emoción la llamamos actitud. Una palabra llamada actitud es conducta más un estado emocional. Para tener la excelencia, debemos de aprender que nuestras conductas deben estar dirigidas en una forma constante y dirigidas a algo positivo. Hay conductas que nos quitan tiempo, hay conductas que nos desgastan y sobre todo hay conductas que no nos hacen efectivos o no nos hacen excelentes. El llamado de hoy es para que usted tenga conductas que son tan fuertes, tan fortalecientes, que muchos de nosotros vamos a ver resultados buenos y agradables. Es un trabajo constante, como lo decíamos unos minutos antes, es un trabajo que usted y yo debemos de empezarnos a acostumbrar. Nuestras conductas determinan el grado de excelencia de cada uno de nosotros. Es un trabajo en el transcurso del tiempo. ¿Qué significa? La excelencia es una construcción de todos los días. No es simplemente un tiempo determinado, unas cuantas horas, o simplemente pensar que es una buena suerte el adquirir la excelencia. No, es un trabajo constante en las aptitudes, en las habilidades de cada uno de nosotros en el transcurso del tiempo. Muchas veces le prestamos más atención a todos los aspectos financieros y no nos percatamos que lo mayor que tenemos, con el mayor costo que tenemos los seres humanos, es el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es limitado, es decir, nosotros tenemos un inicio y tenemos un fin. Pero la excelencia se determina en el transcurso del tiempo. Esto es importante saberlo porque la construcción de la excelencia es de todos los días, en cada momento. A veces creemos que con 1 o 2 horas a la semana es suficiente para la excelencia. Requiere de más tiempo, requiere de más esfuerzo y sobre todo requiere que tengamos las habilidades, las aptitudes y las costumbres adecuadas al tiempo necesario para alcanzar nuestras metas y nuestros logros. Es un requerimiento de muchos lugares. La palabra excelencia hoy en día lo están llevando a cabo muchas empresas, muchas instituciones y muchos lugares para poder aceptar a las personas. No creamos que la palabra excelencia es exclusión, no, al contrario, es una exigencia que están haciendo los seres humanos para que nosotros podamos extender o proponer más ideas, más espacio y sobre todo tener mejores resultados. Debemos de tomar en cuenta que el ser excelente es una costumbre en el transcurso del tiempo. Y esta palabra excelencia nos apertura las puertas en muchas empresas y en muchas instituciones. Hoy, en el campo laboral, nos damos cuenta que la palabra excelencia es una llave para poder aperturar esas oportunidades laborales que muchos de nosotros necesitamos. No es malo ser excelente, al contrario, estamos invitados a ser excelentes, a ser competitivos, aunque yo sé que la palabra competitivo en algunas partes no es aceptado, porque pensamos que es de competencias. No, lo que nos referimos al hablar de competencias o de ser excelentes es que cumplamos con criterios y habilidades para tener destrezas en nuestras labores y en lo cotidiano de la vida. Muchos de nosotros vamos dándonos cuenta que el mundo y el alrededor de nosotros nos pide ser excelentes y que debemos de dar la talla de lo que nos están exigiendo para que nosotros seamos personas que cambien contextos. Guatemala necesita personas excelentes para este medio actual, ya que a través de la excelencia muchos de nosotros vamos a ver cambios radicales en nuestros contornos y en nuestros contextos. Las barreras mentales no nos permiten ser excelentes. Nos han enseñado durante años que nosotros no podemos hacer las cosas, no debemos de buscar la excelencia. Pero un cambio radical en la forma de pensar de muchos de nosotros nos permitirá llegar a la excelencia. Es por eso que debemos de trabajar en nuestra mente diciendo cada mañana que somos excelentes en lo que hacemos. Pero no solo es decirlo, sino creerlo también, ya que sabemos que todo lo que nosotros pensamos es reflejado en nuestras conductas. Yo sé que muchos de ustedes hemos peleado, igual que yo, hemos peleado contra esta barrera mental. A veces la situación, las circunstancias nos dicen que no somos buenos para algo,
pero tengo que hacer el énfasis que la mente de cada uno de nosotros tiene que ser transformada pensando que podemos y lo podemos lograr las cosas. Es por eso que hoy llamamos a este cambio mental. Los paradigmas en medio de nosotros es algo que nos limita, algo que nos hace débiles. Por lo tanto, debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Cuando nosotros empezamos a administrar nuestros pensamientos, empezamos a educar la forma de pensar que tenemos cada uno de nosotros, lo reflejamos en nuestras conductas. Para ser excelente, la primera cosa que hay que romper es la forma de pensar, nuestras barreras mentales. Durante años hemos visto que mucha gente tiene las capacidades, tiene las aptitudes, tiene una buena administración de tiempo, pero su mente le juega malas jugadas. Por lo tanto, tenemos que entender que la palabra barrera mental es algo que hay que romper. ¿Qué significa esto? Un cambio de paradigma, una nueva forma de pensar. A muchos de nosotros nos acostumbraron a pensar de una manera y la educación y las personas que nos rodean nos han cambiado la forma de pensar para bien. Por lo tanto, este llamado a la excelencia empieza también con nuestra mente. Hoy es cuando muchos de nosotros debemos de imaginar o de darnos a conocer en nuestra forma de pensar que somos excelentes. Pensar más allá de lo que hablaba o pensaba una generación antes. Si usted y yo llegamos a la universidad, debemos de enseñarle a nuestros hijos que tienen que pasar las barreras que nosotros pasamos, ya que la palabra excelencia es enseñarle a los demás a un cambio de pensamiento. Tenemos muchos ejemplos de excelencia. Hombres y mujeres que han trascendido durante el tiempo en las cosas que han hecho, en la política, en lo económico, en la academia, en la ciencia, en las empresas. Estos hombres y mujeres nos han dejado un ejemplo a seguir. Estos ejemplos son los que debemos de seguir, ya que ellos con sus actuaciones y su forma de conducirse nos han dejado legados para poder copiar o poder seguir. Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica en 1994, tiene una frase muy conocida. La mayor gloria no es caer nunca, sino levantarse siempre. Nelson Mandela cambia su forma de pensar, cambia sus hábitos para poder él cambiar su forma de conducirse. Esto lo lleva al éxito. Por lo tanto, ha sido uno de los presidentes más reconocidos de Sudáfrica y a nivel mundial. Su excelencia en su forma de conducirse lo llevó hasta donde nosotros le conocemos y le respetamos. Para mí ha sido un gusto el poderme dirigir a ustedes. Muchas gracias. No se lo olvide, estamos llamados a ser excelentes en todas las cosas que hagamos. Muchas gracias.